El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. ¿Qué tiene una revista académica para seguir encendiendo el debate educativo de Colombia después de casi 5 décadas? Hoy, en Calentando la Palabra, abrimos las páginas de una publicación que no solo investiga la educación, la desafía, la transforma y la pone a hablar con el país. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Saludo cordial a todas las audiencias de la Pedagógica Radio, la emisora de la Universidad Pedagógica Nacional, en este espacio Calentando la Palabra que hacemos con el equipo de esta emisora universitaria, en el que hablamos de diversos temas, coyunturas políticas, nacionales, internacionales, la política educativa en el país, pero también hablamos de la Universidad Pedagógica Nacional. Y por eso, esa frase inicial de Yolanda Barrantes tiene que ver con uno de los elementos más importantes que tiene la Universidad Pedagógica Nacional, y es la investigación y la divulgación de la investigación que se hace. Yolanda, muy buenos días, bienvenida a Calentar la Palabra. Muy buenos días, Alejandro, cordial saludo para ti, para todos nuestros oyentes alrededor del mundo, a quienes nos escuchan a través de radio.upn.edu.co y también para quienes se conectan con todos nuestros contenidos de podcast a través de la plataforma iVoox. Es así como queremos dar la bienvenida una vez a nuestras invitadas del día de hoy. Se trata de la profesora Constanza Mendoza, que está acá con nosotros de alguna manera, acompañándonos. Ella es doctora en estudios latinoamericanos, magíster en estudios culturales, magíster en educación comunitaria y licenciada en ciencias sociales. Es profesora titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha trabajado en la maestría de estudios sociales, donde la conocí hace varios años. Y bueno, pues me parece muy importante poder tenerla en esta emisora universitaria. Así esté un poco afectada de su voz y no pueda hablarnos mucho. También está con nosotros Carolina Soler Martín, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Educación, especialista en Pedagogía del Lenguaje Audiovisual y licenciada en Educación Especial. Es profesora del pregrado y posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, integrante del Grupo de Investigación Institucional, Educación y Cultura Política. Sus intereses investigativos se refieren a la justicia social en educación. Actualmente es coeditora de la Revista Colombiana de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Y Leonor Camargo Uribe, que está con nosotros vía telefónica, es doctora en didáctica de las matemáticas, magíster en docencia de las matemáticas, licenciada en matemáticas y química, profesora titular, pensionada del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Sus líneas de interés se enfocan en la didáctica de las matemáticas, la argumentación en geometría y las estrategias cualitativas de investigación. Actualmente es editora jefe de la Revista Colombiana de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Constanza, Leonor, Carolina, buenos días, bienvenidas a este espacio. Muy buenos días, Alejandro, Mario, Yolanda, profes Constanza y Leonor, gracias por este espacio y bueno, vamos a ver cómo nos va hoy. Profesora Leonor, muy buenos días. Gracias, Alejandro, gracias, Yolanda, por invitarnos a este espacio. Agradecemos mucho la posibilidad de comunicar algunos de los logros de la revista colombiana y dar a conocer esta importante publicación de la universidad. Bueno, Leonor, en ese mismo sentido o en esa dirección, quisiera que escucháramos en primera instancia la piecita de contexto que preparó Yolanda Barrantes para el programa del día de hoy y a partir de ahí empezamos a conversar
sobre esto de las revistas científicas. La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Revista Colombiana de Educación, ha construido uno de los proyectos editoriales más importantes para el pensamiento pedagógico colombiano y latinoamericano. En este contexto, puede afirmarse que esta revista no solo ha sido un medio de divulgación científica, sino también un verdadero emprendimiento cultural e intelectual que ha acompañado las transformaciones de la educación colombiana desde 1978. Las revistas académicas de educación surgieron internacionalmente como espacios destinados a divulgar investigaciones pedagógicas, debatir modelos educativos y fortalecer la formación docente. Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, publicaciones europeas y norteamericanas comenzaron a consolidar comunidades académicas interesadas en comprender la escuela, la enseñanza y las políticas educativas. En Europa, por ejemplo, particularmente en Francia, Alemania y Reino Unido, las revistas educativas estuvieron vinculadas a los desarrollos de la sociología, la filosofía y la psicología de la educación. Pensadores como Émile Durkheim, Max Weber y posteriormente Pierre Bourdieu influyeron profundamente en los debates publicados en revistas pedagógicas, especialmente en torno a la relación entre educación, sociedad y poder. En América Latina, las revistas de educación adquirieron relevancia durante la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con la expansión de las universidades públicas y los sistemas nacionales de investigación. Estas publicaciones se transformaron en escenarios fundamentales para discutir problemas de alfabetización, formación de maestros, desigualdad social, currículo y políticas públicas. En Colombia, el desarrollo de revistas educativas estuvo estrechamente ligado a las universidades públicas y a la consolidación de la investigación pedagógica. Durante las décadas de 1970 y 1980, el país comenzó a fortalecer instituciones dedicadas al estudio científico de la educación. En este contexto, surgieron publicaciones especializadas que permitieron construir comunidades académicas, divulgar investigaciones y posicionar la pedagogía como campo de conocimiento autónomo. La Revista Colombiana de Educación nació precisamente en este momento histórico. Fue creada en 1978 como iniciativa del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional CIUP, con el propósito de divulgar investigaciones educativas y promover debates intelectuales contemporáneos. Desde sus primeros números, se propuso convertirse en la revista más representativa sobre educación y pedagogía en Colombia. Aquí se identifican 4 grandes momentos históricos de la revista. Entre 1978 y 1986 predominaron las ciencias sociales y construcción artesanal de la revista. De 1989 a 2003 surgió el fortalecimiento de la investigación pedagógica y la consolidación académica. Entre 2004 y 2018 se llevó a cabo la indexación, monográficos y apertura temática internacional. Y desde 2019 hasta 2006 surge la expansión global, ingreso a Scopus y diálogo internacional. Estos cambios reflejan la evolución de las revistas académicas en el mundo. Pasaron de ser publicaciones casi artesanales a complejos sistemas científicos regulados por indicadores de calidad, indexación e impacto internacional. Desde una perspectiva académica, la Revista Colombiana de Educación representa uno de los principales referentes de producción intelectual sobre educación y pedagogía en Colombia y América Latina. Su trayectoria evidencia varias contribuciones fundamentales. Por un lado, la consolidación del campo educativo y pedagógico. Por otro lado, la formación de comunidades investigativas. Asimismo, la difusión de pensamiento crítico, la profesionalización de la investigación educativa,
Del mismo modo, la internacionalización del conocimiento pedagógico colombiano. Más allá de sus logros científicos, la Revista Colombiana de Educación posee un profundo significado humano y cultural para Colombia. La revista ha sido memoria viva de las luchas, preocupaciones y esperanzas de generaciones de maestros, investigadores y estudiantes. Durante casi 5 décadas ha acompañado los debates sobre la escuela pública, la formación docente, la desigualdad educativa y el papel de la pedagogía en la educación del país. Así que recibamos a nuestras maestras invitadas a Calentando la Palabra para que profundicemos un poco más en la importancia de esta publicación en los entornos de educación superior del país para el mundo. Estás en modo Calentando la Palabra. Escuchábamos la pieza de contexto que nos ofrecía Yolanda Barrantes en la producción de este programa. Y escuchábamos un contexto muy amplio de lo que ha sido interesante sobre lo que ha pasado, cuál ha sido la trayectoria de la Revista Colombiana de Educación. Pero para entrar en materia, quisiera, profesora Leonor, que habláramos un poquito de la cultura de las revistas científicas. Cuando nos referimos a las revistas científicas, ¿de qué estamos hablando, profe Leonor? Sí, gracias, Alejandro. Sí, Yolanda lo mencionaba en su explicación. Me parece que lo dijo como yo lo hubiera dicho también. Las revistas científicas son ese medio que la comunidad académica y de investigadores decidió utilizar para divulgar el conocimiento y de alguna manera tener una especie de herramienta que permitiera filtrar el conocimiento riguroso, serio, formal de una comunidad académica, dado que lo que allí se publica es evaluado por expertos, tiene una revisión de evaluadores pares que garantizan que lo que se está escribiendo allí es serio, riguroso y que posibilita el progreso del conocimiento científico. La Universidad Pedagógica tiene 8 revistas científicas. La Revista Colombiana de Educación está adscrita a la División de Investigaciones, a la Dirección de Investigación, y las otras revistas científicas están adscritas a las facultades, a las diferentes facultades de la universidad. Pero la universidad también tiene, si no estamos equivocadas, 6 revistas estudiantiles que intentan empezar a formar a nuestros estudiantes, futuros maestros, futuros investigadores en esta práctica de investigar y reportar investigaciones. Ese es el sentido de las revistas científicas. Bueno, ¿cuál es el impacto que pueden llegar a tener estas revistas en términos, por ejemplo, de la consolidación de comunidades académicas respecto a diferentes temas? ¿Qué capacidad, qué ejercicio también de movilización alrededor del pensamiento generan estos espacios de divulgación científica? Las revistas científicas son el lugar en donde de los que los académicos nos valemos para reconocer quiénes son las personas que trabajan en la misma línea en la que uno trabaja, quién tiene experticia, quién dirige líneas de desarrollo investigativo. Entonces van consolidando grupos, colectivos de personas que trabajan en función de unos fenómenos o circunstancias particulares en las que se quieren atender. En el caso, por ejemplo, de la educación, la Revista Colombiana de Educación tiene una amplia número de temas, todos ligados a la educación, pero por poner un ejemplo, tenemos una línea de educación e infancia, de educación y tecnología, por poner algunos ejemplos, de la educación superior. Entonces, la gente que trabaja en ese mismo tema se acerca a los artículos, conoce a los investigadores,
conoce cuáles son los expertos que están dirigiendo las líneas de investigación y empieza a aportar también desde su propio trabajo en la construcción de un conocimiento científico que va desarrollándose poco a poco en pro de la solución a los problemas en los campos temáticos específicos. De acuerdo. Creo que es muy importante justamente esta discusión en tanto que digamos, todos los escenarios de investigación que se desarrollan en la universidad, en las universidades, no necesariamente se amplían a grupos de personas que no necesariamente están vinculadas allí. Y me parece que las revistas científicas lo que hacen, claro, es de alguna manera poder consolidar unos escenarios de trabajo conjunto, mirar cuáles son las tendencias también de la investigación frente a determinados temas, pero además también es la posibilidad también de ir potenciando, como ya lo hablaba la profesora Leonor, en términos de los nuevos investigadores, de ir fomentando también intereses investigativos en esa dimensión. Bueno, hablemos de la revista colombiana de educación, profesora Carolina. En ese sentido, pues me parece muy importante, digamos, como todos los elementos que plantea esta piecita de contexto en la que se da también un lugar muy importante a la trayectoria histórica de la revista. ¿Qué supone esta trayectoria, este largo recorrido desde la universidad, pero también desde la investigación de distintos maestros y maestras que han pasado por la revista colombiana de educación? Bueno, 1978, ¿no? ya casi 50 años de un proyecto cultural, de un proyecto y de una propuesta en la que se creyó desde un comienzo. La revista nace con una gran intención de ser una revista para y por la educación de este país y en diálogo pues con el mundo y con las producciones internacionales. Supone mucho trabajo, supone muchos esfuerzos, supone apoyos institucionales, por supuesto, pero también ha sido una revista que gracias pues a un proyecto de investigación que desarrollamos el año pasado, muy a propósito de que llegamos al número 100 en este año 2026, supone la confianza y el trabajo intenso de personas, ¿sí? Con nombres, apellidos, con muchos esfuerzos y creyendo en que efectivamente era la Universidad Pedagógica quien debía liderar esta propuesta de una revista en educación y que, entrara en diálogo con investigadores, pero también con lectores, con estudiantes, con profes, ¿no? Para seguir construyendo y seguir dinamizando y seguir también incidiendo en la educación del país en sus diferentes niveles. Frente a este ejercicio de revisar una investigación, esa trayectoria de la revista colombiana de educación, profesora Leonor, ¿qué motivaciones hay para desarrollar este ejercicio justamente en el momento en el que va a salir el número 100 de la revista? ¿Cómo han pensado también el ejercicio, la revisión de estas trayectorias investigativas que han pasado por la revista? Sí, nosotras tres somos que en este momento el equipo interno, el equipo de editoras de la revista, y después de algunos años de aportar como editoras y vivir todos los avatares que comporta sostener una revista, publicar 4 números al año, lograr una visibilidad, etcétera, nos dimos cuenta que no se había hecho una
historia de la revista como ejercicio investigativo. Se habían hecho algunas menciones a su trayectoria, por ejemplo, en el número 25 hay una presentación del profesor Gonzalo Cataño, que fue uno de sus fundadores, donde exalta que qué maravilla que una revista haya llegado a su número 25. Y también hay en la número 50 hay alguna presentación de la profesora Gloria Calvo, que también fue editora de la revista, mencionando pues el gran logro de llegar al número 50. Pero no se había hecho una investigación al respecto de cómo es que ha sido la trayectoria de una publicación que ya va a llegar a 50 años y que este año publica el número 100. Entonces decidimos nosotras tres plantear una investigación como un proyecto estratégico del Plan de Desarrollo Institucional de la UPN, que tiene que ver con el acervo cultural y pedagógico que la universidad ha ido desarrollando a través del tiempo. Y este proyecto lo llevamos a cabo con el apoyo de la Dirección de Investigaciones, su directora Catalina Campuzano, y lo llevamos a cabo durante todo el 2025. El ejercicio, el resultado, el trabajo que hicimos se va a materializar en un artículo que próximamente va a salir publicado en la revista. Nosotras tuvimos una gran oportunidad y fue contar con que teníamos una cierta relación cercana con las personas que fundaron la revista y con quienes fueron coordinadores editoriales o editores a lo largo de todo este tiempo. Entonces pudimos contactarlos e hicimos una investigación con base en la revisión documental que hicimos a las revistas y con entrevistas que le hicimos a aquellas personas que estuvieron siempre al frente de la revista durante todos estos años. Y pues obviamente que queríamos que los resultados de esta investigación salieran a la luz pública en el momento en que estamos celebrando el número 100, la publicación del número 100. Bueno, profesora Leonor, en todas estas pesquisas que ustedes hicieron, en toda esta investigación, nos contaban extra micrófono que este inicio de la publicación fue hecho de manera artesanal. Háblenos un poquito de la filigrana de ese gran momento en donde la revista empieza a dar luces apenas de sus primeras apariciones. Bueno, esto se dio en una época en que pues no había internet, incluso no había computadores de escritorio así muy popularmente. Entonces la revista surgió como una iniciativa del profesor Gonzalo Cataño, quien la presentó como y algunos otros personajes, Guillermo Briones, etcétera, que la presentaron como un proyecto, como dijo Carolina, el proyecto que debía ser liderado por la Universidad Pedagógica, que fuese una revista, que fuese colombiana y que fuese en educación. Se constituyó el primer, comité académico, tuvo apoyo financiero durante un año o dos, si no estoy mal, de MinCiencias, que anteriormente se llamaba Colciencias, o Ministerio de Cultura y Ciencias en esa época, y para poder que funcionara, entonces se invitaba a personas que se conociera que tuvieran un buen trabajo en educación, se los invitaba a publicar en la revista, ellos mandaban sus escritos por correo postal, y si no estoy mal, a mano o en máquina de escribir, y el trabajo era totalmente artesanal en el sentido en que las correcciones se hacían a mano, se revisaba el material, se estudiaba, se armaba el número, se llevaba a una imprenta y luego se empezaba a distribuir por correo postal a diferentes universidades de Colombia y de algunas instituciones de estudios latinoamericanos en algunos países, incluidos Estados Unidos y los países de Latinoamérica, y creo que llegó también a España en su momento. Entonces llamamos artesanal porque esto se hacía con las uñas, se hacía manualmente, no se tenía el apoyo de plataformas ni de software como ahora hoy tenemos.
Qué interesantes estas historias que están también detrás de este trabajo de casi 50 años, que como bien decía la profesora Leonor, digamos, no es tan sencillo que un proyecto de este nivel llegue al número 100 y a sus casi 50 años. Y eso requiere pues de trabajo permanente, dedicado para mantenerlo, pero también de pensar un proyecto que no solamente esté vinculado a lo científico, a lo académico, sino que seguramente la Revista Colombiana de Educación, profesora Carolina, también se ha constituido en parte de la vida misma de la universidad y de la identidad de la Universidad Pedagógica Nacional, justamente por la capacidad y la trayectoria que tiene. Cómo la Revista Colombiana de Educación se va convirtiendo no solamente en un proyecto editorial científico, sino que también se vuelve en un proyecto cultural. Bueno, esta idea de proyecto cultural está cercana a la idea de emprendimiento. Es decir, hay una cantidad de procesos, de gente detrás de estos procesos para que a feliz término se divulguen algunos artículos. Pero detrás de la divulgación, entonces hay diferentes personas con diferentes labores, hay presupuesto, hay unas líneas, unos intereses de trabajo y hace parte también de esta producción a quienes llega, ¿no? Los artículos y las revistas, es decir, los lectores. Hay vínculos con los investigadores, con quienes ponen a circular las publicaciones, los artículos. Así que es una comunidad, ¿no?, que trabaja de diferentes formas, desde diferentes lugares, en pro de mantener viva la revista. Podemos decir que esta idea de proyecto, de emprendimiento cultural, supera pues la idea de publicar artículos. Es más una apuesta y una propuesta que digamos que relaciona a sujetos, relaciona también políticas, que intenta estar en sintonía con asuntos de nivel social, económico del país, pero también de exigencias externas de otros países. Así que cuando realizamos los antecedentes para la investigación y algunas de las entrevistas, esta idea de proyecto cultural y emprendimiento cultural nos permitió como un eje para identificar los procesos detrás, las personas que se requieren no solamente para la producción, sino después la circulación, darle relevancia a la revista, encadenarla y articularla con los asuntos de indexaciones, pues en las últimas décadas, que son procesos de gestión engorrosos, densos, que requieren personas, presupuestos, saberes, conocimientos ahí detrás. Entonces, quienes estamos en este momento en el proceso editorial y una vez reconocimos cómo se han venido trabajando en diferentes momentos los procesos editoriales, notamos y cada vez estamos más convencidas de que es un proyecto que para permanecer vivo, como decía Leonor, o sea, llega al número 100 y pues en cada como momento histórico se ha como exaltado que, bueno, llegó al número 25, bueno, llegó al número 50. Este año llegamos al número 100, que no es tan común, no es lo que le sucede a todas las revistas. Ha necesitado perseverancia, estar en diálogo con muchos procesos con los que a veces se puede no estar de acuerdo, pero es el mundo de las revistas académicas, investigativas, y es un proyecto que va necesitando toma de decisiones, convicciones y pues mucho amor, porque realmente no es un proyecto frío, no es un proyecto distante, menos cuando pues estamos en la Universidad Pedagógica y la educación es nuestro eje
nuestro único y principal eje. Entonces es un proyecto que ha tenido mucho cariño de todas las personas que han pasado por acá, mucho compromiso y pues que pensamos que así debe seguir con personas que sigan como encarnando este tipo de propuestas. Claro, una gran responsabilidad también, ¿no, profesora? Totalmente, sí. Y seguramente pues las personas quienes en sus momentos, en sus inicios, enviaban sus artículos tenían pues muchas inquietudes alrededor de la revista, ¿no? Y alrededor de todo ese tema científico. ¿Qué revela la historia de esta revista precisamente sobre esas preocupaciones que tenían los investigadores colombianos acerca del campo de la educación en las últimas décadas? Profesora Leonor. Gracias, Yolanda. Sí, como tú misma lo dijiste en el relato, cuando la revista colombiana de educación se fundó, inicialmente el equipo que la dirigía se valía mucho de traducciones y de artículos de investigadores expertos en pedagogía en el extranjero, Max Weber, Basil Bernstein, Emil Durkheim, etcétera. Uno puede encontrar, si uno quisiera rastrear artículos de esas personas de gran trayectoria internacional, los encuentra traducidos en la revista colombiana. Muchos de ellos los encuentra traducidos en la revista colombiana de educación. Parecía como que no se tenía una confianza en lo que se estaba produciendo, digamos, internamente, incluso en la universidad. Poco a poco, ya en los años 80, con la consolidación de los posgrados en educación, el doctorado en educación en la universidad, las maestrías en educación en las diferentes facultades, se fueron consolidando equipos de investigadores que hacían producción colombiana, no ajena a agendas internacionales, pero donde se podía hacer una suerte de articulación entre lo que pasaba en Colombia y lo que pasaba en otros países, principalmente de Latinoamérica. Y también nos hemos podido dar cuenta que a medida que fue pasando el tiempo, como que investigaciones que tenían, que inicialmente pensaban soluciones como universales, imaginando quizás una educación estandarizada para todos, que estuviera centrada en impartir contenidos, por ejemplo, eran investigaciones que se basaban como en la deficiencia, la falta de los profesores mal formados, los niños que no aprenden, y poco a poco, con la consolidación de la comunidad investigativa, se ha ido haciendo análisis mucho más complejos sobre lo educativo y lo pedagógico, y se ha visto una amplitud en la mirada y una mayor comprensión de cómo son los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el reconocimiento, por ejemplo, al contexto, cómo ahora mismo se atiende asuntos de diversidad, de interculturalidad, cómo la investigación se ha preocupado, por ejemplo, por la educación de población migrante, o los aspectos educativos y afectivos y emocionales que afectan el rendimiento académico o el aprendizaje, y cómo la tecnología, ahora últimamente el uso de la inteligencia artificial, cómo afecta el fenómeno educativo. Entonces, poco a poco se ha ampliado la diversidad de temas que se trabajan, y los investigadores colombianos se han ido, digamos, articulando mejor con las agendas de la investigación en Latinoamérica y en España, México, España también. ¿Cómo se van dando estas diversas transformaciones a lo largo de la historia de la revista? ¿Y cómo influye en eso, por ejemplo, también en mantener el proyecto? ¿Cómo se dan circunstancias que seguramente, pues también dependiendo de la administración de turno y de la manera como se entiende la importancia de la investigación dentro de la universidad, seguramente han sido, ha habido distintos niveles
de aceptación y de apoyo también al ejercicio de la revista. ¿Cómo han visto esto? Y en tiempos donde todo son metadatos, en tiempos donde todo es, digamos, como que el tema de la indexación y de la manera como figuran las investigaciones y las publicaciones digitalmente, eso también me imagino que ha traído ciertos cambios a cómo se pensó en un inicio la revista y a cómo se ha dado también como el proceso de producción misma de los artículos y de la revista misma. ¿Cómo se da eso, profesora Carolina, en la Revista Colombiana de Educación? Bueno, después de esta época de trabajo artesanal, sin internet y carta y a lápiz, con el auge pues de justamente del internet, pero también con un gran impulso internacional por las revistas y por la producción y por la circulación de conocimiento con sus diferentes intereses, no todo es pues académico e intelectual. Por supuesto que el mundo de las revistas está en medio de unos intereses económicos. Pues la Revista Colombiana de Educación ha ido incorporándose a aquellos procesos que le permiten estar en diálogo con las producciones nacionales e internacionales. Indizaciones e indexaciones, tanto a nivel regional como a nivel pues mundial, global, tienen sus exigencias, tienen sus pros, creo que algunos asuntos muy interesantes, pero también pues exige abandonar algunos procesos, abandonar algunas idealizaciones, y pues son decisiones que se han tomado en conjunto, en parte entre quienes han estado en el proceso editorial y por supuesto institucionalmente. Esto no puede ser de una sola, no es a título personal, esto es la institución, la UPN, poniendo allí pues su lugar, sus esfuerzos, sus impulsos, y tratando de, digamos que, asunto tan vertiginoso de las revistas, que a veces puede ser en este momento, ¿no?, para los investigadores y dónde publicar y qué representa este tipo de publicación, dónde circulará lo que se está publicando. Bueno, que la revista no se quedara atrás, pero tampoco que perdiera un asunto principal, y que es la Revista Colombiana de Educación. En eso se ha debatido, ¿no? Encontramos como resultado de la investigación que los debates han sido frente a investigar y producir para el país, pero también reconocer lo que se investiga afuera y que le puede decir cosas al país. Si la revista, ¿quiénes llega? A los profes de base o solamente pues a los investigadores y en otros niveles. Así que es cierto que este proyecto ha tenido diferentes cambios, ha estado intentando mantener una idea, ¿no? Y es la Revista Colombiana Educación, Pedagogía, que esto es amplio de todos modos, pero también dialogar y no perderse de asuntos que pueden ser interesantes en relación con investigaciones en educación fuera del país y pues en otras regiones. Entonces es un debate constante, algunos asuntos así que podemos contarles rápidamente. En este mundo de las revistas, por ejemplo, en un año la Revista Colombiana recibió casi 1.000 solicitudes, 1.000 manuscritos para revisar, elegir los mejores y empezar el proceso de edición. Una vez es reconocida en estas indexaciones internacionales. Por supuesto que 1.000 supera, ¿no? En ese momento eran 2 los profes con algunas horas para el proceso editorial. Entonces, allí intervienen apuestas institucionales de mayores apoyos, de los apoyos necesarios, de los tiempos, de tomar decisiones, de la plataforma, de otros asuntos, del grupo editorial,
sí, que en sus comienzos de la revista pues no estaba, no era necesario, pero fue creciendo y ahora tenemos un grupo editorial robusto, con un soporte importante. Entonces, este proyecto, ¿sí? Por eso creemos que la idea de proyecto de emprendimiento es relevante, porque cada decisión afecta a los diferentes procesos y las diferentes relaciones y la toma de decisiones en la revista. Bueno, en el mundo nos escuchan en muchos lugares, seguramente mucha comunidad científica, mucha comunidad docente, pero también estudiantes que tal vez no tienen muy claro algunos aspectos o más bien algunas certificaciones internacionales, como por ejemplo Scopus, ¿no? ¿Qué es y qué significa Scopus? ¿Qué es y qué significa Cielo, Redalic y Publindex? Porque pues eso lo queremos poner en contexto para que quienes no tienen un conocimiento amplio sobre estos temas, pues tengan mayor claridad. Profesora Carolina. Bueno, las formas como las revistas se rankean o se van clasificando según la calidad, tienen detrás unas instancias y algunas empresas que vienen identificando cuáles son los criterios de calidad de las revistas. Podemos estar o no de acuerdo con algunos de esos criterios, pero como desde los años 70, 80 a nivel en algunos países y en la región latinoamericana, principalmente como en los años 90, se han organizado instancias y procesos para clasificar a las revistas según el cumplimiento de algunos criterios de calidad. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos a Publindex, que comienza justamente como en los años 90. A nivel regional, entonces está Latindex y están otras en Brasil, de México, que le proponen a la región adscribir a las revistas y si van cumpliendo con algunos estándares, pues van quedando en un lugar de la clasificación y de la jerarquía. A nivel, no sé si global, pero pues por lo menos sí con relevancia internacional, está Scopus como una de las principales lugares de clasificación de las revistas, ¿no? Esta pertenece a una empresa que se llama Elsevier y ellos tienen los criterios pues con los cuales hay acuerdos que unas revistas son muy importantes en los diferentes campos de la ciencia, del conocimiento y de los saberes. La revista colombiana en este proceso de diálogo internacional empieza a nivel nacional con Publindex, después de entrar a Publindex, en donde hay pues muchas revistas y allí nos clasifican todavía, estamos en uno u otro nivel. Empezamos a inscribirnos, a adscribirnos a los criterios regionales y hace poco, relativamente poco, pues la revista se arriesga porque es una convocatoria así que está abierta, pero que tiene unos costos y tiene unos procesos detrás, se arriesga a adscribirse a Elsevier y a Scopus. En su primera convocatoria, bueno, no le fue muy bien, pero mejoró y quedó rankeada. Y estar dentro de Scopus es estar en este momento, pues, en un lugar de visibilidad, en un lugar de circulación extensa de la revista. Es entrar en unos diálogos, por ejemplo, sobre la ética en las publicaciones. Hay un comité de ética que ayuda a pensar muchos asuntos que hay detrás de la publicación. No solamente frente al plagio, sino frente a muchos procesos que requieren una revisión exhaustiva y unos principios éticos. Digamos que plantea también conversaciones a nivel internacional y bueno, esos son como los pro, ¿no? Hay otros asuntos que algunos editores anteriores y algunas personas pueden no estar de acuerdo frente a cierta autonomía u otros elementos, ciertas lógicas de esta producción masiva, de estos costos para pertenecer a una revista, a estas clasificaciones. En el caso de la revista colombiana de educación, es gratuita en todos sus procesos, pero pues sabemos de otras revistas que cobran y esto entonces pues tiene unas connotaciones de negocio, ¿no? Para nosotros no,
universidad pública, UPN, la educación, ¿sí? Del mundo, y pues esta también es una apuesta. No es que no cueste la revista, es que la sostenemos, ¿no? Desde la función pública. Entonces, Scopus y las demás instancias de clasificación van posicionando, subimos, bajamos de ranking, subimos, dependiendo de esto, va cambiando también, dependiendo de los momentos. Ahora con la inteligencia artificial, pues todo un derrotero también en pensarse las autorías, los tipos de publicación, si es el inglés, si es en español, si es en otros idiomas. Todos los procesos de indexación nos hacen también pensarnos en opciones en las que se está moviendo pues el mundo y qué decisiones toma la revista colombiana de educación. Esto marca todo un debate sobre la manera como internacionalmente también se van configurando unas posiciones, unas maneras de entender la divulgación del pensamiento científico. Y esa tensión, pues, fácilmente podría radicar en la mirada de eso que podría ser masivo, de cómo se hace una divulgación mucho más fuerte de lo que se produce, pero también en términos de la calidad. Digamos, la otra tensión sería la calidad en lo que se publica, en lo que se recibe, en lo que de alguna manera se investiga. También posicionando unas temáticas o unos intereses particulares de quienes finalmente tienen la posibilidad de hacer ese ejercicio de divulgación. Profesora Leonor, ¿cómo ve usted esta tensión? Pero además quisiera decirlo en términos también de esta trayectoria histórica también de la revista, de esos postulados que ustedes han venido configurando alrededor de la identidad misma de la revista y que ha hecho además que la revista sea hoy lo que nos enorgullece tanto en la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, Alejandro, nosotras como editoras experimentamos una gran tensión y nos cuestionamos mucho sobre qué tan colombiana es la revista colombiana de educación. Si es una revista colombiana porque tiene la mayoría de sus autores son colombianos o porque trata temas o fenómenos que afectan a la educación colombiana. Debo decir que con la indexación de la revista en bases como Cielo y Scopus, nosotros recibimos manuscritos de todos los lugares del mundo y publicamos artículos que vienen incluso de la India, de Indonesia, de los lugares que uno ni se imaginaría que conocieran nuestro país y nuestra revista. Tenemos muchos autores chilenos, muchos autores mexicanos, españoles, entonces nos preguntamos, bueno, ¿es colombiana la revista colombiana de educación? ¿Por qué no hay más autores colombianos? Entonces nos tranquiliza el hecho de que los temas son temas que son relevantes para la comunidad colombiana y para la educación en Colombia, porque compartimos muchas de las problemáticas que tiene la educación en Latinoamérica, en Iberoamérica en general. Pero nos preocupa, por otro lado, sí que hay menos representatividad de autores colombianos de los que había hace unos años. Creemos que una de las razones que hay para que haya menos representatividad es que el ejercicio investigativo de los profesores colombianos no se da en las mismas circunstancias de tiempos y de dinero que la investigación que se hace en otros países que generalmente cuentan con más recursos y más posibilidades. Entonces, esto hace que en las evaluaciones le vaya mejor a los autores extranjeros en general, ¿no? No quiere decir que no haya autores colombianos, que a los autores colombianos. Necesitamos que el país entienda la necesidad de invertir en investigación,
de dar oportunidades para que los profesores que les gusta la investigación, que les gusta escribir, puedan dedicar tiempo a ese ejercicio, que se piense un poco en la actividad del investigador, más en términos de reflexión, de tiempo para leer, para decantar, para escribir y para poder competir con investigaciones que se hacen en otros países, porque creo que es un común denominador en la universidad pública. Los investigadores trabajamos con muy poco tiempo, somos multitarea, como dice Constanza, entonces nos cuesta mucho trabajo dedicar tiempos a la investigación por estar ejerciendo otras actividades que nos competen a nuestros cargos, y por eso nos cuesta trabajo, digamos, competir en igualdad de condiciones con investigadores de otras latitudes. Entonces se necesitan mejores condiciones para lograr un mejor equilibrio y poder que haya un sopesar mejor el número de autores y no perder la identidad como revista colombiana de educación. Profe, se nos está acabando el tiempo, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad sin preguntarle, en toda esa investigación que ustedes hicieron de la historia de la revista, si detectaron en toda esa indagación algún personaje que hubiera sido injustamente olvidado dentro de la publicación. Ay, sí, qué bueno que haces esa pregunta, porque en nuestra investigación nosotros mismas, que somos editoras de la revista, reconocíamos, digamos, que la revista había estado a cargo, por ejemplo, de Gonzalo Cataño, de Christian Hederich, con menos reconocimiento la profesora Gloria Calvo. Pero detrás de esos personajes masculinos hay unas personas, unas mujeres que han trabajado, que trabajaron como hormiguitas para sacar adelante de la revista y que han sido de alguna manera injustamente como olvidadas o no reconocidas. Queremos señalar, por ejemplo, el gran trabajo que hizo la profesora Piedad Caballero, Mary Lache en su momento, y la misma Gloria Calvo, Lucía Bernal. Estas mujeres que, además de aportar a la configuración de los números, después de que se hacían los comités editoriales, eran las que salían corriendo a buscar los manuscritos, a revisarlos, a llevar los textos a la imprenta, a armar los números, e incluso nos contaba una de las profesoras, creo que Mary Lache, que le tocaba irse en su carrito a repartir la revista porque a veces la universidad no le daba transporte. Entonces, sí queremos aprovechar este espacio para reivindicar el papel de mujeres que muchas veces hacen un trabajo que no es tan, digamos, reconocido públicamente, pero sin el cual no hubiera existido la Revista Colombiana de Educación. Esfuerzos muy importantes que dan cuenta además de lo que hoy es la Revista Colombiana de Educación. Yo quisiera que cerráramos también diciendo, bueno, después de estos casi 50 años de trayectoria, pues, ¿cuáles son los últimos logros que obtiene la revista? Creo que es importante mencionarlos. Hay unas piecitas sonoras que están sonando ya en la emisora universitaria y que dan cuenta de esto, pero me parece muy importante que podamos destacar también el lugar que ha ocupado la revista en estos últimos tiempos. Entonces, profesora Carolina, si quieres de manera muy rápida, también cerramos con esto y también, digamos, en perspectiva, ¿qué significa o qué va a significar la Revista Colombiana de Educación? Bueno, logros puntuales. El año pasado subimos en este ranking del cuartil 4 al cuartil 3 en Scopus. Esto es significativo. Este año llegamos al número 100. Fuimos reconocidos por Google Scholar como una de las revistas más citadas en español. También esto recientemente. ¿Y qué significa? Más amor para esta revista. Un trabajo con dedicación, un trabajo lo mejor que podemos dar desde la Universidad Pedagógica. Es el nombre también de la Universidad Pedagógica Nacional. Acompañando, ¿no? Y detrás e impulsando a la Revista Colombiana de Educación. Y siguen, bueno, que nos lean, es un gran esfuerzo, nos llegan muchos escritos y ahora estamos en la gran tarea de fomentar la lectura también de la revista.
son las profesoras Leonor Camargo, Carolina Soler y Constanza Mendoza, editoras de la Revista Colombiana de Educación, uno de los grandes orgullos de la Universidad Pedagógica Nacional, calentando la palabra en la Pedagógica Radio. Un abrazo para ustedes y un abrazo para todos y todas los que nos escuchan. Quédense en la sintonía de la Pedagógica Radio. A continuación, Gabinete de Curiosidades. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como @Pedagógica Radio y permanece conectado con toda nuestra programación. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.